Bien amigos, con Ramón Santos y Wilson Pichardo vamos a conversar con Ernesto Toloambo. Ernesto es ecuatoriano, ingeniero en alimentos, juez internacional de quesos, situado entre los mejores a nivel mundial. Es un invitado de Conaleche aquí al país. Impartió 2 importantes talleres dirigidos a procesadores de quesos sobre las buenas prácticas de manufactura y el otro de administración, costos e innovación enfocada a lácteos. Señores, a veces uno recibe informaciones de nuestra historia y de nuestra prehistoria en la escuela, pero las iglesias también enseñan la vida de los profetas. Y mucha gente dice, ¿y qué comía Jesús? Uno se pone a pensar, ¿qué comía? ¿Qué se comía en esa casa? O Pilatos. Esa es una parte que no describe. La Biblia. Bueno, se dice que pan, se dice que vino, Aceite. se dice que miel, se dice que leche. Ahora, ¿cómo conservaban esas cosas? El pan no necesitaba mucha conservación. La miel se ha encontrado hasta en las pirámides con 3000 años, igualita. Y la leche, tan lábil, tan susceptible de sufrir descomposición. Porque el pescado parece que hasta crudo se comía. Porque cuando decían, Y salado. ¿verdad? Es decir, que se evitaba la refrigeración. Y No había. aquí hay una distorsión en la economía agropecuaria que todavía nadie ha sido lo suficientemente sincero para que venga aquí y nos cuente. Mire, de la leche que consumimos los dominicanos, ¿cuánta es necesaria? Necesaria, no importa de dónde venga. Bueno, se necesita una cantidad de tantos litros de leche diarios. Muy bien, al año tanto. Perfecto. De esa leche, ¿cuánta vienen procedente de la ubre de vacas que se ordeñan aquí? Dicen que un 50, 60, 40, pero ese número te dice un 10% de diferencia como si fueran 2 litros. Ese 10% es mucho, pero todavía más. Y lo otro, se trae. Y ahora mismo, ¿de dónde se trae? Bueno, se trae de donde nos las vendan más baratas y donde el que tiene el permiso de traerla. ¿Qué trae? El producto que no producimos. Necesita autorización estatal para traerlo. Se usan diferentes métodos, la subasta, la rifa, la concesión al amigo político que le permiten traer. Se ha usado todos los medios. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? Y de ese porcentaje, ¿cuál es leche que viene al país subsidiada por el país de origen? Y nosotros no subsidiamos a nuestro productor. ¿Qué por ciento de esa leche es en polvo?
¿Qué por ciento de esa leche es maternal o maternizada? ¿Qué por ciento de esa leche, y ahí viene la gran distorsión, qué por ciento del queso que se produce en República Dominicana es producido por leche que sale de la ubre de la vaca? ¿Y qué porcentaje es producido por leche importada? Pero viene otro problema. ¿Por qué si la leche tiene un solo precio una vez esté en el país? ¿Por qué esa leche tiene un precio diferente para el quesero y otro precio para el productor o para la industria que industrializa la leche y produce entonces los diferentes tipos de leche fresca, leche entera, leche UHT? Todo eso son misterios que nosotros le confesamos, que desde que Ramón Santos nos metió en esta vaina hace 30 años, nosotros no, hay cosas que no la entendemos. Tenemos la esperanza de que en Ecuador, don Ernesto ha podido desenredar alguna de esas madejas y nos ayude. Es un problema, don Ernesto, nuestro, o es un problema mundial, o es un problema latinoamericano. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente el tema de el consumo de los lácteos, desde la historia hace más de 10.000 años, en la historia de la humanidad, que venimos consumiendo quesos desde el descubrimiento accidental del queso, de acuerdo a la zona geográfica, al país, inclusive por temas gastronómicos, culturales, el queso viene siendo partícipe en la mesa del ciudadano. Se habla del consumo per cápita en nuestro continente comparado con lo que ocurre en el viejo mundo, en Europa. El consumo per cápita supera las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud en términos de lácteos en general y luego quesos. Uno de los países que más consumen quesos, por ejemplo, para ser más preciso, Grecia. Grecia, el que más consume. Consumen 37.5 kilos de queso por persona al año, el consumo per cápita, solo en queso, pero de los cuales 22 kilos son de sus quesos autóctonos, queso feta, leche de cabra, salado, madurado. Autóctono es propio, de leche de ese lugar. De ese lugar, de sus quesos, de un queso característico y típico de su país, de su historia gastronómica. Cuando tomamos un vuelo de Europa para nuestro continente americano, Estados Unidos es el que más consume quesos. De hecho, en la época de la pandemia ha disminuido un punto porcentual, pero ellos están entre los 17 y 18 kilos de queso por persona al año. Tomamos un vuelo a Latinoamérica y de los países que más consumen queso son Argentina, que supera los 12 kilos, Usted y Uruguay, está yendo 7. Por el tema del consumo, que es como tiene que ser. Nosotros queremos que usted siga en esa línea, pero le vamos a poner unos componentes que tampoco lo entendemos. Son, número 1, Uruguay produce mucha leche. Sin embargo, un estado de los Estados Unidos tiene un productor que produce más leche que en Uruguay. Ese elemento póngalo en su cabeza. Número 2, un preso condenado a muerte le sustituyeron la pena por alimentarse de un solo producto y no podía consultar. Alguien le cantó: pide con lo que tú te criaste, que es leche. Y el hombre dice que duró mucho. Pero por otro lado, aparece alguien que dice: la leche es buena hasta la pubertad. De ahí para adelante no es necesaria. Poniendo esos elementos de consumo, poniendo la ventaja que tiene el queso, que tiene el mismo contenido de la leche, pero su conservación es posible y ha sido posible sin refrigeración, ¿o no?
desde los inicios. Cuando se descubre el queso, las personas tienen una reacción. Los primeros seres humanos que comen queso tienen una ¿Y reacción. cuándo se descubrió? Hace más de 10.000 años en la vieja Mesopotamia. Se descubre el queso, empiezan a comer queso y las personas tienen una reacción a la lactosa, quesos frescos. Ahí aparece la innovación de la humanidad, que es guardar los quesos para ¿qué? Almacenados con el transcurso del tiempo a ver si reaccionan o no y causan el mismo efecto. Esto era la maduración. Entonces, cuando nos referimos a consumir quesos, se dice que el queso es la forma de eternizar la leche. Podemos conservarlos en diferentes condiciones. Es más, tiene un beneficio. Los quesos frescos pueden todavía contener lactosa y pueden causar ciertas reacciones en el organismo. Pero los quesos madurados, por su parte, cambian sus condiciones y esto permite de que la accesibilidad al consumo sea mejor porque no causan estas mismas reacciones en el organismo. Dependerá muchísimo, por ejemplo, de el lugar en donde estemos consumiendo el queso, como para, por ejemplo, poder, en este caso, admitir ciertos productos, unos más madurados, otros menos madurados. En Latinoamérica, en nuestro continente, mayoritariamente consumimos quesos frescos. Entonces hay que fortalecer esa parte tanto en la producción como también en la comercialización y, ¿por qué no?, inclusive en otros mercados como en la exportación. Ahí están los mercados, veo que Centroamérica, Latinoamérica, consumimos mucho queso fresco. Poco a poco el queso madurado, dependiendo de los países, de los orígenes y demás, va haciéndose partícipe más del queso madurado. Por lo tanto, el queso viene a ser uno de los principales elementos recomendados inclusive, no solamente en la niñez, sino que se la puede ir variando en diferentes edades y sobre todo ir haciéndolo al queso como parte de una cultura gastronómica en cada uno de los países. Veo que en el suyo, por ejemplo, tienen quesos típicos, tienen quesos autóctonos, he visto esa diversidad y esa riqueza en cuanto también a la participación del queso diariamente en la gastronomía. Cuando usted habla de la niñez, ¿de qué edad estamos hablando? Porque aquí se come muy poco queso en la niñez. Eso es correcto. No sé si, ¿de qué edad hablamos cuando usted habla de para la niñez en la alimentación? No, y usted sabe que el pediatra a los niños le dice a partir del 10º mes ya pueden empezar a comer queso. A comer queso. Allá, porque aquí yo no creo. No, de verdad tú tienes. Yo no he parido últimamente. Pero yo creo que tú me desenredes esto. Tú sabes que hay un requerimiento de calcio diario del hombre y la mujer. Correcto. Que deben tomar lácteos todas las vidas, porque hay un requerimiento que va de 1.500 a 2.000 miligramos diarios de requerimiento. Y el calcio de la leche es de mayor digestibilidad. Ahora bien, cada 100 ml de leche dice que tiene 16 miligramos de grasa. Ahora, esa grasa no toda es saturada. ¿Qué por ciento es? Porque la gente dice, no, que tiene mucha grasa, que engorda. Algunos médicos dicen que no. Hay tantas cosas para que tú no desenredes eso. El asunto con la grasa saturada y poliinsaturada, la que es de cadena corta y cadena larga, o la buena y la mala. ¿Qué porcentaje que tiene la leche de esa grasa? Recuerden que consumir alimentos de manera balanceada, sin yo ser un experto nutricionista, más bien yo estoy en el lado de la parte de producción, calidad, microbiología y elaboración y la parte sensorial de los productos, quesos específicamente, pero no podemos culparle y satanizarle a un alimento que ha venido siendo parte de la humanidad pues toda la vida. Si es verdad que existen ciertos frentes, ciertas formas de defender y un poco también promover nuevas líneas de alimentación. No solamente viéndole a la grasa como para darle la pauta a que la leche puede ser buena o mala, simplemente que la leche reúne características especiales en donde la proteína, en donde la grasa y los otros componentes vienen a ser parte fundamental de la alimentación humana. La Organización Mundial de la Salud establece que una persona debería consumir entre leche y derivados lácteos entre 160 a 120, los países pobres, 120 a 150 litros por persona por año. Exacto, y de allí ya están las proporciones, pero 160 a 180 sería, y sabemos que de hecho en Latinoamérica existen países que superan esa métrica. Sí. Entonces, un niño mal alimentado, no precisamente podríamos negarle el no tener acceso a una leche.
¿no? Pensando en que la grasa o uno de los componentes le va a hacer. ¿Hasta qué edad? Podemos tomar leche basándonos, yo soy padre, basándonos en la recomendación del pediatra, desde los 6 meses en adelante ya pueden acceder a tomar leche, van reaccionando poco a poco. Recuerden que una de las primeras... Leche de vaca, no leche de vaca. esa. Exacto. Porque hay, por ejemplo, en mi familia, algunos muchachos tomaron leche no de la que viene de la fórmula. No maternizada. No tomaron fórmula, tomaron Ajá. leche directamente. Y nosotros fue de leche directamente. Claro. Sí. La evolución, la industrialización, las nuevas condiciones de alimentación siempre van a ser formas también a las que tengamos que enfrentarnos, ¿no? Hoy está muy, por ejemplo, de auge el tema de las leches deslactosadas, está las leches descremadas, y va a ser parte, lo fundamental yo pienso que es de hacer que los lácteos participen de manera diversificada de acuerdo a las edades, de acuerdo a la descripción médica, a los requerimientos, por supuesto, y balancear. Perfecto, no vamos a ocuparle todo el tiempo a la leche porque habla de que él es juez. Sí, y a propósito, me imagino que su presencia aquí tiene que ver con los juzgamientos de los quesos y todo ese tipo de cosas, y quisiera que nos hablara un poco de eso, de su experiencia, si es que ya la tuvo, y si vino a participar en esto ahora en la feria. A propósito de la feria, la visita tiene que ver con eso, ¿no? Sí, muchísimas gracias. ¿Y cómo ha visto la industria láctea de fabricación de queso aquí en la República Dominicana? ¿Cómo la ha visto en comparación con, bueno, no podemos ir para Holanda ni nada de eso, ni compararnos, pero ¿qué ha visto? Háblenos de eso. Claro que sí. Bueno, yo estoy agradecido. ¿Qué debemos hacer para optimizar el tiempo? Claro que sí. Yo pienso que las oportunidades son grandes para todos los países. Recuerden que a propósito de lo que venimos inclusive hablando del consumo per cápita, de cómo promover el consumo de los quesos en los diferentes países, los concursos vienen a ser uno de los canales, yo suelo decir esto sin meterme mucho en la parte profunda o técnica de los concursos, viene a ser una valoración a través de un equipo técnico calificado, que ustedes tienen ya una plantilla de jueces, organizado y dirigido muy bien por Conaleche, en donde se hace una simulación de qué se está, o más bien una verificación, una calificación a nivel sensorial para validar o puntuar de lo que se está haciendo, el fabricante, y le damos en una escala técnica premio o valoración a ese queso en diferentes categorías, y lo que va a recibir el consumidor. Entonces veo que en estos 5 años que han venido ya promoviendo el concurso de quesos, vemos cómo hay una plantilla muy interesante de jueces que ya han ido adaptando esas formas de calificar. Creo que para República Dominicana ha sido también, en mi experiencia, ha sido admirable poderme encontrar con quesos muy bien trabajados. Entiendo que inclusive esto... ¿Cuáles tipos han sido buen trabajados? Se han calificado en este concurso. Hablar de tipo, pero no de marca. No, porque eso es importante para que sepan que sí, que se está haciendo un queso de calidad aquí, de aquí. Voy a mencionar las categorías de manera general. Exacto. Por ejemplo, ha sido el queso de freír, queso fresco de freír, ha sido el queso de freír se usa aquí y en algunos países. ¿Dónde se usa? Porque en Estados Unidos no existe el queso frito. ¿Sabe que hay un queso muy similar en Brasil? En Brasil. Sí. En el mundo hay 2.500 variedades de quesos, de la mayoría de esas variedades son europeos. ¿Y de freír dónde? Y habría que empujar un poco para eso. No hay muchos países donde haya queso. No, hasta el momento yo conozco estos 2 países. Sí vi en el mercado chino aquí un queso vegetal que es frito, que yo lo como. Y los veganos tienen un queso, los veganos, pero no es de leche. Claro, sí, es la tendencia también que Tú participaste en el concurso mundial de queso en Gales, que eran 4.434 tipos de queso. El 22 de noviembre del año pasado. Yo vengo participando en el World Cheese Awards desde hace varios años ya, y el año pasado en Gales fui nombrado ya juez supremo. Te hicieron juez allá ahora. Sí. Okay. O sea, vengo había siendo 250 jueces internacionales, ¿te acuerdas? Yo soy parte de los 250 jueces, pero bien. De allí hay... No es lo que me dijo Darío le haga. Pero de allí hay 16 jueces 16 jueces supremos. Y yo estoy entre los 16. Eso es importante. Sí, entonces... Que ganó el Gruyère de Francia y el de Italia. Gruyère de Suiza. El de Suiza, sí. Gruyère de suizo.
El suizo, sí. Sí, entonces, sí, yo estuve participando allí, participo en Y el Europa. Gorgonzola, segundo lugar de Italia, que aquí lo venden, el Gorgonzola. Claro que sí, lo he visto, sí, lo he visto. Sí, entonces tú puedes determinar un queso probándolo. Este queso tiene leche en polvo, este tiene mayor contenido de leche de vaca. Tú puedes, en el sabor, como tú eres güey, y siempre estás bregando con eso, probando mucho queso. ¿Eso se puede determinar? El queso va a mostrar sus características y recuerden que existen variedades, principalmente quesos de leche de cabra, oveja, vaca, búfala. De hecho, uno de los quesos más raros y caros del mundo, la leche de burra. De burra. Sí. Entonces, basados en los perfiles de las leches, podemos identificar los quesos, euros la libra. las métricas principalmente. Yo soy especialista en interrumpir. Tiene una cosa, profesor. En el caso del origen de la leche, él dijo burra. ¿Qué porcentaje del consumo mundial de leche es de vaca? El 80% de la producción mundial. ¿Qué por ciento es de cabra? 14%. ¿Él? 14%. En segundo lugar está cabra. ¿Por qué Medio Oriente no hablan de vacas, sino siempre de cabras? ¿Es por cultura o por la cantidad de tierra? Por cultura, principalmente, yo pensaría, no puedo hacer... Tradición. Sí, tradición, historia, cultura, gastronomía inclusive, manejo de las ¿Qué cabras. otro mamífero produce leche en cantidades suficientes como para tomar en cuenta? La búfala también. La búfala. ¿La qué? Búfala. La búfala. El búfalo. El búfalo. Se ordeña. Sí, Santa Romana tiene, Santa Romana. Y dígame una cosa, nunca hablan del cordero. ¿La hembra del cordero no da leche? Sí, por supuesto. Por ejemplo, España es uno de los principales productores de queso de leche de oveja y se lo exporta. Leche de oveja. Leche de oveja. ¿Qué de la de cabra no se puede comparar con la de oveja, verdad? No, digamos que estas leches tienen más características. ¿Qué dices tú, Carlos? Que la cabra produce más leche que la oveja. Van por allí, digamos, que tienen allí una producción similar. Yo estoy jugando por el tamaño de la ubre. Sí, puede ser también, digamos, y los días de producción, pero los quesos de leche de oveja también vienen a ser, recuerden lo que de hecho está en la historia de España, hay un dicho de Don Quijote de la Mancha que decía, y veme aquí, querido Sancho, que llevo en mis alforjas un queso tan duro que con un golpe podría descalabrar a un gigante. Hablaba del queso manchego, leche de oveja, tan seco, 1 año, 2 años de maduración. Porque el manchego es de oveja. Manchego es de oveja. Pero tú sabes que están haciendo 50% oveja y 50% de vaca. Hay combinaciones, por ejemplo, cuando en una población el consumidor no está acostumbrado a comer un queso de leche de cabra, entonces se lo combina. Entonces vaca, cabra, la hembra del búfalo y oveja. Sí. Ya no hay más nada. Existen, de hecho, hay de los quesos raros. Pero de burra. ¿Hay alguna y de equinos, el caballo, la burra, el mulo, eso no da leche. En Medio Oriente hacen quesos de camella. Sí. De camella. De camella. Sí. En Suecia hay 3 alces, hembras, que producen entre abril y septiembre leche. Se elabora queso con esas leches de esas alces. Espérese, ¿el mes que lo produce o es posparto? Después que pare. Después que pare, por supuesto, sí. Ah, sí, bueno. y son de los quesos más caros del mundo. Sí. Sí, el queso de leche de alce es sumamente caro. Puede oscilar, el kilo de queso puede oscilar entre $800 y $1,000 del kilogramo. Ok. ¿Cuál es el queso ideal para sustituir el materno, el de la mujer? La leche. Ah, la leche. ¿Cuál es la leche ideal para sustituir la mama de la mujer? Sustituir, seríamos seno. Como muy... lo más cercano... La fórmula que más se parece, lo que yo quiero decir. A la leche materna se refiere. Sí, yo pensaría que... No, la leche de vaca, bien cuidada, bien tratada. Hay un detalle allí. Cuando en un país la responsabilidad en cuanto a la inocuidad, a la calidad, al procesamiento como tal, sea muy afianzado con la higiene, el respeto a las normas, la leche va a cumplir con los requerimientos. No va a sustituir a una leche materna, pero sin embargo va a abastecer los nutrientes que necesita una persona para alimentarse en sus diferentes etapas. Y la vitaminación y ese tipo de procesos que le añaden muchísimas cosas, ya la quieren
comercializar como algo todavía mejor que la materna. Sí, de nuevo voy a lo mismo, ¿no? Cuando un país se la quitan temprano, lo permite, por supuesto, allí creo que hay que robustecer o fortalecer mucho los controles. Verdades y mitos. Que por ejemplo, cuando a mí me dicen, la UHT es un mecanismo en el cual las procesadoras le extraen todo el contenido básico y lo que te venden es algo que ni se descompone. Y que la calientan, a qué sé yo cuántos grados. 138. Dinos, realmente, la UHT, ¿qué le sacaron? Para que pueda conservarse más la leche, necesitamos aplicar diferentes tratamientos térmicos. ¿Esa es la excusa o es la realidad? Es la realidad técnica. No, porque queremos saber si no es una excusa. Dice, bueno, es para que se conserve, pero ¿qué le sacamos para que se conserve? Digamos que hay procesos que controlar. Si, por ejemplo, una leche de vaca Jersey, veo que aquí manejan esta raza, tiene alto contenido de grasa. Hay que quitarle grasa para que esta grasa en excedente, por ejemplo, en la leche, no cause oxidación o descomposición rápidamente. La alta temperatura en la ruta hacia subir la temperatura, lo que provoca es de que mueran más bacterias. Esto no quiere decir que puedo pasteurizar o ultrapasteurizar cualquier leche. Ya tiene que haber un control de calidad previo para saber que esa leche que voy a enviar a proceso es de buena calidad, ¿no? Leche con excelentes parámetros, tanto físico-químicos como microbiológicos. Cuando digo microbiológicos, quiero decir que la leche tenga la menor cantidad de bacterias posible. El tratamiento térmico que le damos arriba, más de 130, más de 125 grados centígrados, lo que hacemos es eliminar la mayor cantidad de microorganismos para que esa leche dure más tiempo. Ahora, también en este calentamiento alto lo que va a ocurrir es que ciertos nutrientes van a disminuir, ¿no? Se van a sintetizar y por eso luego... Ese es el punto. Cuando tú pasteurizas, simplemente lo que hace es que hierve. Cuando pasteurizamos, buscamos tú matar bacterias. Hirviendo la leche, ¿a qué temperatura? 76. Claro, depende muchísimo. Cuando la vamos a comer en casa, hervimos la leche. No, lo que quiero decir es, tú ordeñas, coge un cántaro de leche y lo somete a un proceso de hervirla. ¿A qué temperatura se considera ya pasteurizada? Depende del producto. ¿Depende? Del producto que vayamos a elaborar con esa leche. No. En términos generales, para consumo humano, así, leche. Que te dicen, esta leche es pasteurizada. Ya, bébetela. Que supere los 72 grados centígrados por... ¿Cuánto? 72 grados centígrados por Muy 20 bien. segundos. Ahora, cuando tú hierves a ese grado, ¿qué se muere? ¿Qué se pierde? Acuérdate una cosa, se pierden patógenos, pero también se pierde algún elemento. ¿Qué elemento útil se pierde? Voy a hablar de qué sería, por ejemplo. Seguro. Disminuye la disponibilidad de cloruro de calcio. Por eso es que después de pasteurizar la leche para elaborar queso, le compensamos con cloruro de calcio para que la coagulación sea la que estamos buscando, acompañada, por supuesto, de otros elementos. Eso es en la parte técnica operativa. Ernesto, una aclaración también. No. En leche, lo importante no es la alta temperatura a que tú sometes a leche, sino el tiempo que tú dure sometiéndola a esa temperatura. Técnicamente... En pasteurización solamente quedan las esporas, se va todo. Solamente las esporas que quedan. Ahora, si tú le das mucho tiempo, se va todo como a la pulverización de la leche. Ahí se va todo y hay que agregarlo. Así. ¿Tú le estás diciendo? Depende muchísimo del tipo de producto que vayamos a elaborar. Exacto. Cuando elaboramos quesos, buscamos de que lo que preguntaba, buscamos eliminar principalmente dos microorganismos entre el de más resistencia. El bacilo que provoca la tuberculosis y el Coxiella burnetii. Esto es en la parte de salud pública y en la parte de operaciones, de producción y elaboración de productos. Cuando voy a hacer yogur, por ejemplo, puedo subir la temperatura un poco más, a una temperatura más alta. Esa combinación de tiempo-temperatura nos ayudará a garantizar de que la pasteurización ha sido la adecuada. Exacto. Correcto. Perdón, doctor, ¿hay alguna posibilidad de una transmisión de genes a través de la leche materna? Transmisión de genes. No lo sabría responder esa pregunta. No lo sé. ¿No se ha hablado de eso? No, yo trabajo en la parte de los quesos y... Le hago la pregunta porque yo tenía una pariente que daba mucha leche, más que una vaquita que había en casa. Yo le dije, pero esa leche que tú estás... Hay mujeres que tienen que alquilar freezer para preservar la leche.
Entonces yo le decía, pero haz queso y dáselo a tu esposo como tú eres tan celosa para que los genes, ustedes terminen siendo familia. No sabría decirle Adelante, eso. doctor. Mire, yo sé que usted es quesero, por lo que he visto le gusta el queso. Lo tenemos en leche. Si yo cojo y ordeño una vaca sana, Ajá. porque siempre hay una respuesta que dice, depende. Sí. No quiero el depende. Tengo un bidón, así que le decimos aquí, Sí. de leche, un Correcto. bidón de leche, acabada de ordeñar. Y le pongo al lado un queso mozzarella. Y le pongo al lado un queso danés. 2 quesos y una leche fresca. Dígame, ¿qué diferencia en contenido tienen esos 3 elementos? ¿Es la misma cosa o hay mucha diferencia? Qué linda pregunta, ¿no? Recuerden, vamos a decir esto. Por cada 10 litros de leche de vaca, en promedio, obtenemos 1 kilogramo de queso madurado. En promedio. Entonces, cuando elaboramos queso, de esa leche que usted le pone allí en ese cántaro, se han transmitido, hemos concentrado en los 2 quesos al menos del 75% de la fracción de proteínas. Y de esas 9, de esos 10 litros que se convierten en 1 kilo, ¿qué cantidad de agua tiene la leche? 87% en promedio. Y eso se pierde totalmente en el queso. Se va en el suero. El suero va a acarrear parte de las proteínas. Siga. 75% de proteínas se queda en el queso y el 25% se va en el suero. Porque son las seroproteínas, tienen otro comportamiento químico, microbiológico, térmico. Y luego, por supuesto, ese suero, si se lo trata, se obtienen otros contenidos de proteína de suero. El requesón. Concentrado de proteína de suero, el requesón y demás, ¿sí? En la grasa, el 90 al 93% de la grasa de la leche se concentra en el queso y el resto se va en el suero. ¿En qué sería? Cuando esos parámetros no se cuidan, se puede generar muchas pérdidas porque irían más sólidos de lo normal en el suero. Por eso vemos los sueros blanquecinos y demás. De eso hemos tratado mucho en las charlas que hemos difundido en estos días. Entonces, en los 2 quesos, primero transfieren esos componentes, pero cada uno va a tener un sabor distinto, porque el uno está más fresco, el otro ha sido hilado, estirado, el mozzarella, por ejemplo, mientras que el danés ha sido concentrado y avanza una maduración. Los dos Pero van a tener un perfil de sabor el distinto. mozzarella se puede descomponer, pero el danés no, ¿verdad? Fantástico. El mozzarella, al contener más humedad, su vida útil va a ser más corta, mientras que el danés, al contener menos humedad, al ser prensado y más tratado, su vida de almacenamiento y maduración puede ser prolongada. Y la falta de sal en el mozzarella influye también en Dependerá que la vida muchísimo, sea por más supuesto. corta. Si quieren ustedes tener un queso mozzarella con más sal, podrá durar más tiempo. Igual La que los mayoría otros aquí quesos. casi sin sal. ¿Qué Vemos produce? mucha gente comiendo queso crudo, que ya aquí hemos predicado bastante y Wilson eso lo convirtió en una oración, comiendo queso de freír, aunque son pocos países los que hacen ese queso, comiéndolo crudo. Y la gente, yo lo veo que sigue insistiendo en comiéndolo crudo. En países como este que no hay buen control de la brucelosis, de tercermundista, ¿cuál es su opinión? Que tal vez dicho por usted la gente le haga un poquito más caso que nosotros lo decimos. Yo suelo decir que es una oportunidad de mejora justamente para ayudar a las condiciones de salud pública. Un país en donde la alimentación no esté fundamentalmente cuidada con bases de inocuidad, siempre va a estar expuesto a tener altos índices de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Bacterias. Bien, quisiéramos terminar sacando este provecho. El queso, hay un queso que te da la sensación de que no necesita refrigeración y que es eterno. ¿Cuál es ese? Son los quesos de la categoría pasta dura, son los que cito a nivel mundial, el mismo manchego, el parmigiano reggiano italiano, el grana padano italiano, el pecorino romano, un gouda ¿Y en holandés. qué consiste la duración que duran tanto? Su elaboración está fundamentalmente partiendo de una masa muy seca, una cuajada con muy poca humedad
y larga maduración, donde principalmente un queso italiano, por ejemplo, se le valora su calidad al año de maduración. Bien. Y solamente allí puede ser comercializado. Despídase con eso. La fabricación de quesos, ¿qué etapa es artesanal y qué etapa es un arte el hacer quesos? Yo suelo decir que la quesería es una mezcla entre ciencia, arte y oficio. ¿Qué etapa es artesanal? En donde empezamos a calificar la leche, a oler la leche y a tener esas pausas de cuidado en el proceso indistintamente del volumen. Y el arte van a ser los cuidados, el olfato del quesero, la entrega que tenga el quesero para cuidar ese queso y entregarle al consumidor un queso que pudiese ser realmente estupendo. He podido probar en las categorías del concurso de acá quesos el queso de hoja, el queso fresco, los quesos, los holandés o el cheddar, el danés, y también nos ha sorprendido muchísimo los quesos que tienen acá en diferentes niveles. Te damos las gracias, una ñapita ahí. La gran diferencia de precios en los diferentes países en el mundo de la leche. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de precios, los tiempos de maduración, una. La otra, las subvenciones que puede tener desde campo leche de los gobiernos de los países para que la cantidad de leche que estamos utilizando en la quesería, al final el producto tenga un menor costo, precio, y esto, por supuesto, ayude al tema de comercio. ¿Hay leche en el mundo para alimentar todas los 8 millones de personas que hay en el mundo? 8.000. Hay leche, yo diría que hay mucho todavía por trabajar, hay leche, sin embargo, cuando se nivelen el tema de los comercios. No, porque yo lo que estoy averiguando es si tenemos que eliminar bocas o si tenemos que aumentar las vacas. Estamos creciendo mucho en población a nivel mundial y habría que ser más óptimos en el campo para tener mejores condiciones de producción. Y el consumo es 7.000 millones. Bien. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Y yo creo que puede venir todos los sábados a ayudar. Sí, mientras esté aquí. Está de paso. Gracias. Un placer.